Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que están de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una reflexión que hacemos para nuestro discipulado. Vamos camino a la salvación, camino también a la santidad. Y ya hoy es sábado de la 16ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Estamos terminando esta semana, ya mañana será domingo del Señor. Y hoy, hermanos y hermanas, tenemos una celebración especial y es obligatoria, que es la de Marta, Marta la de Betania, Marta, la hermana de Lázaro, la hermana de María, estos amigos que tenía Jesucristo en Betania, donde se hospedaba Jesucristo cuando iba camino a Jerusalén, unos hermanos que prácticamente eran discípulos de Cristo y todos sabemos de ellos por lo de Lázaro, quien fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar hablando de Marta y hoy la reflexión nos puede ayudar en términos de pensar en que nosotros somos transformados cuando creemos, hermanos y hermanas. El valor de la profesión de fe en nuestras vidas es lo que transforma todo nuestro ser para entender muchas cosas acerca de Dios. También nos vamos a estar fijando en este texto acerca de Marta, porque tenemos que compartir obligatoriamente el texto donde Marta aparece como una mujer inquieta, una mujer nerviosa, porque es una mujer de servicio y muy ocupada. Y tenemos que balancear en la vida, de eso vamos a estar hablando hoy, el servicio y la oración, o la oración y el servicio. Una cosa no nos puede hacer descuidar la otra. Tiene que haber en nosotros el servicio y la oración. Y la oración y el servicio tienen que estar presentes, y de eso vamos a estar hablando en nuestra vida, porque muchos de nosotros también estamos ocupados y estamos entre muchas responsabilidades, muchas obligaciones, muchos deberes, y muchos a veces entendemos que en el servicio pues nos podemos realizar conforme a la voluntad de Dios, y eso está muy bien. Pero no podemos descuidar el espíritu contemplativo que tenemos de escuchar la palabra, de orar a Dios, de estar en esa presencia junto a Dios, que siempre es esencial, elemento constitutivo de nuestra vida espiritual. Así que vamos a pasar al Evangelio de hoy. Estamos en Juan, el capítulo 11, versículos 19 al 27. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Y mientras María se quedaba en casa, Marta entonces dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo va a conceder. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Entonces le dice Marta: sé que resucitará en la resurrección del último día. Pero Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Lo crees? Le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí estamos, hermanos y hermanas, y ahí tenemos el Evangelio de hoy, un Evangelio que nos va a poner a meditar seriamente acerca de nuestra vida, y queremos enfocarlo dentro de ese espíritu, ¿verdad? La vida espiritual, la vida cristiana, la oración y el servicio. Somos transformados nosotros cuando creemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este pasaje? Recordemos que Lázaro estaba enfermo. Marta y María le habían enviado un aviso a Jesucristo de que aquel a quien tú tanto amas está enfermo, por favor ven. Y Cristo se demoró cerca de 3 o 4 días en llegar hasta Betania, y cuando Cristo llegó ya Lázaro estaba muerto. Y entonces empezamos a ver toda esta situación y este diálogo entre Marta, María y Jesús, que nos va a ayudar muchísimo a nosotros para entender lo que está sucediendo, porque es de vital importancia para nuestra vida espiritual. Marta lo primero que hace es quejarse, ¿no? Aquí hay una familiaridad con estos 3 hermanos por parte de Jesús, y además de amigos, pues son discípulos. Y Marta tiene la confianza en quejarse y darle la queja a nuestro Señor Jesucristo: si tú hubieses estado aquí a tiempo, mi hermano no hubiese muerto. O sea, dilataste tu venida hasta acá, te avisamos, hace días que estaba enfermo, tardaste
y por lo tanto mi hermano está muerto. Aquí como que vemos que hay como un debate acerca todavía del poder de Jesucristo el Señor. Por eso es que Jesucristo quiere saber tanto si Marta y María creen en Él como el Mesías, como el que tenía que venir y el Salvador. Entonces Marta se queja y también lo hace María, su hermana, en un momento dado. Ahora, Marta reconoce el poder en Jesús, ¿no? Y entiende que, y le dice, sí, yo sé que mi hermano resucitará en el último día. O sea, Marta está pensando en la resurrección de todos, en la resurrección universal, pero en el caso que está hablando Cristo es de su hermano, que se va a levantar de entre los muertos, ¿no? Y luego de esto Jesucristo pues le presenta su identidad y le presenta sobre todo lo que Él es capaz de hacer, ¿no? Y Cristo le asegura a Marta que aquel que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y aquel que cree en mí y está vivo, no morirá. Y le preguntas, ¿tú crees esto? Porque este es el momento de profesar la fe. En medio de la queja, de la tardanza, en medio de lo que está sucediendo, Cristo necesita ver si tú crees, si verdaderamente tienes una profesión de fe que va más allá de la palabra y la llevas dentro, la llevas en tu corazón. Y Marta hace una confesión estilo la misma confesión que hizo Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, Señor, que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que eres el que tenía que venir. Y ahí está. Esa es la profesión de fe que Jesús busca. Esto es importante nosotros verlo, ¿verdad? Porque en algunos momentos tenemos quejas para Dios porque tarda, porque no llega, te mandé aviso. Eso pasa en la vida cristiana. Tenemos urgencias de las que sean, hermanos y hermanas, espirituales, emocionales, físicas, por enfermedad, por situaciones que nos aquejan. Pues invocamos a Dios y esperamos que la respuesta sea rápida, que la solución llegue y salir de este problema. Habrán quejas, hermanos y hermanas, pero aunque nos quejemos y Dios acepte nuestra queja como válida por la debilidad humana que tenemos y lo vulnerable que somos, lo importante aquí es ver que Cristo está detrás de nuestra profesión de fe. Porque en la profesión de fe es que puede Él obrar y entonces reconocer ese poder en Jesús y profesar la fe. Así que es importante para nosotros en este capítulo que nos presenta la iglesia saber que tanto Marta como María son capaces de profesar la fe en Jesucristo. Y esto abre las puertas, hermanos y hermanas, para lo que hemos dicho en estos días. Ese reino va a reinar en nosotros y donde Dios reina, ahí es que Dios actúa. De hecho, Marta aún sigue un poquito dudosa y sigue un poquito preocupada y nerviosa, porque cuando Cristo pregunta dónde lo han puesto, pues ella dice en el sepulcro, y entonces muevan la piedra y todavía ella está como que pues, con ese shock de que, bueno, si mueves la piedra, lleva 4 días enterrado, no va a oler bien aquí. Y Cristo vuelve y le reitera a Marta en Juan capítulo 11 versículo 40, no te he dicho yo que si crees verás la gloria de Dios. Fíjate qué importante es la profesión de fe que nos provoca y nos ilumina y nos inspira la situación de Marta. Esa profesión de fe, hermanos y hermanas, no se puede quedar en palabras. Confesar a Jesucristo como Señor, confesar a Jesucristo como el Mesías, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, confesar al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Rey que reina en nuestra vida es bien importante, porque eso prepara el terreno, acomoda y hace el lugar santo para que Dios pueda venir, para que Dios pueda hacerse presente y para que su obra se manifieste. Así que eso lo hemos vivido ahora con esta experiencia de parte de Marta y es importante también para nosotros. Dentro de toda esta situación, hermanos y hermanas, hay otro versículo de la palabra de Dios y otro capítulo donde está envuelta Marta y es el segundo punto que queremos tocar en torno a la relación de Marta y de Jesús. Y por ser pues su fiesta y memoria la que hoy conmemoramos y celebramos en la iglesia, porque nos ha de enseñar otro aspecto importante
en términos de nuestra vida espiritual. Está esa profesión de fe para que Dios obre, y en muchos momentos, hermanos y hermanas, lo que tenemos que hacer es profesar nuestra fe, creer en Jesús para que muchas cosas puedan lograrse de las que esperamos nosotros con ansiedad y con urgencia en nuestras vidas. Profesa esa fe, pero de corazón, lleno tu espíritu de esa creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios y nuestro Salvador. En un pasaje bíblico donde Marta es visitada también por Jesús y María, lo vamos a leer rapidito porque nos ayuda a complementar. La oración es importante también, y Cristo se lo enfatizó a María, no solamente a Marta, no solamente la profesión de fe, sino también la vida de oración y la vida contemplativa. Marta era como más inquieta, hermanos y hermanas. Marta era bien activa. Marta estaba envuelta en el servicio. Marta estaba envuelta y ocupada, pero en las cosas buenas. Marta no es mala, pero Marta está bien ocupada, es bien responsable, tiene múltiples tareas que hacer en el nombre de Dios, y corre para aquí, corre para allá, y se pone inquieta y nerviosa. Mientras que María es como la otra cara de la moneda, que también es un aspecto bueno, porque María en esta visita lo que hace es que se queda cerca de los pies de nuestro Señor Jesucristo, escuchando su palabra, llenándose de esas palabras en un espíritu de una oración contemplativa ante el Señor Jesucristo que está con ella. Por lo tanto, en la vida, vamos a ver en este capítulo, es bueno, hermanos y hermanas, balancear, equilibrar nuestra vida en el aspecto de que tenemos que servir y tenemos que orar, las dos cosas a la misma vez. No podemos descuidar la oración porque estamos muy envueltos en muchas cosas en la iglesia, y no podemos descuidar tampoco el servicio porque estamos muy envueltos en la contemplación solamente. Esto hay que equilibrarlo porque ambos son requisitos de la vida espiritual y la vida cristiana. Para meditar este texto estamos en Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42. Dice así la palabra de Dios. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Quiero meditar acerca de este evangelio también, donde está envuelta Marta y María, hermanos y hermanas, como te he dicho, porque envuelve nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual tiene que estar basada en un balance y en un equilibrio, hermanos y hermanas, para que fluya en la vida espiritual la gracia y el favor de Dios. Muchos de nosotros a veces nos ocupamos demasiado en la iglesia con el servicio, y es bueno estar ocupado en las cosas de Dios, y es bueno estar en esto y lo otro, en aquel grupo, en aquella asociación, estar envuelto en aquel apostolado, en aquella obra de caridad. Es bueno estar en estas cosas, pero tenemos que tener cuidado en que uno no puede descuidar ese espíritu de la oración. Y con Marta, hermanos y hermanas, sucede esto. Y este ejemplo para nosotros es bueno tenerlo en cuenta, porque muy pocas personas a veces saben cómo balancear el servicio y se dan como totalmente al servicio y a sus obligaciones y responsabilidades en los diferentes compromisos con grupos apostólicos y apostolados, con organizaciones eclesiásticas, y como que la vida espiritual va bajando. La oración va bajando, el contemplar a nuestro Señor Jesucristo va bajando. Y esto es peligroso porque la vida de servicio se alimenta de la oración. La vida del testimonio se alimenta de la palabra de Dios. La vida donde obramos, hermanos y hermanas, y trabajamos
en los oficios del Evangelio y de la vida apostólica se nutre y se llena, se alimenta, se fortalece precisamente de la contemplación, de la oración, del rato que yo saco. ¿Para qué? Para meditar, para reflexionar, para leer la palabra de Dios, para estar ante la presencia de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar lo que me tiene que decir. Eso es bien importante en la vida. En el caso de Marta tenemos ciertos señalamientos que hacer, hermanos y hermanas, para que nos ayuden a balancear estos dos en la vida, porque sabemos que muchos de ustedes, los que escuchan esta reflexión y esta predicación de la palabra de Dios diariamente, son personas comprometidas y son personas que están en múltiples servicios en la iglesia. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, considerar lo esencial solo aquello que uno está haciendo es peligroso. Y ese es el error que comete Marta. No podemos considerar como solo esencial lo que yo estoy haciendo. Si estás sirviendo, bendito sea Dios. Y por eso no ha escogido, pues, Marta, la peor parte. Porque en ningún momento este evangelio se trata de decir que María escogió la mejor parte, porque el Señor dijo que escogió la mejor parte. Entre el bien y lo mejor hay dos posturas, ¿verdad? María está haciendo una cosa buena. Marta está haciendo una cosa buena, María está haciendo una cosa mucho mejor, porque como que va primero la oración y luego el servicio. Pero no es que Marta esté haciendo algo malo, es que está haciendo algo bueno y María está haciendo algo mejor. Y desde ese punto lo tenemos que ver. No podemos poner, hermanos y hermanas, como esencial solo aquello que yo estoy haciendo. Esencial es primero, sobre todo, la vida de oración, el alimentarnos de la palabra de Dios. Marta, dice la palabra, está demasiado absorbida y preocupada por las cosas que debe hacer, por lo que va a hacer. Tengamos cuidado con eso. Muchos de nosotros se nos envuelve mucho tiempo, hermanos y hermanas, en la planificación, en la preocupación de cómo llego a aquello, cómo llego a la hora correcta, al lugar donde nos tenemos que ver. Entonces estamos muy preocupados, hermanos y hermanas, con lo que tenemos que hacer, que se nos olvida importantemente aquello que debemos de ser. Y debemos de ser personas de oración. Aquí también hace falta ver un balance. La palabra de Dios nos llama a nosotros a hacer cosas y a ser un tipo de persona. Y es hacer un discípulo de Cristo, a ser una persona cristiana. ¿Ve? Esos dos también los tenemos que pensar. Tenemos que hacer, obrar, y tenemos que ser en esa persona cristiana que se transforma por la palabra de Dios. Entonces aquí hay que buscar el justo balance. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué estás siendo tú como cristiano? Las dos deben de ir de la mano. Así que, hermanos y hermanas, mucho cuidado con esto de las cosas que estoy por hacer. Pon esto en justa balanza, que no vaya a ser que te descuide la vida de oración. Hay un riesgo en todo esto también en el caso de Marta, hermanos y hermanas, porque el riesgo de servir a los demás, visto desde otro tipo de importancia, terminaría uno sirviéndose a uno mismo y no sirviendo a Dios en la persona del prójimo. Y con eso hay que tener cuidado. Nos ocupamos, nos preocupamos tanto, hermanos, nos envolvemos tanto en el servicio, que si descuidamos la oración que nos nutre para hacer el servicio, la caridad y el testimonio, y para la responsabilidad que tenemos con lo que hemos asumido como compromiso y participación en la vida apostólica de la iglesia, hermanos y hermanas, y en el trabajo social que tenemos que hacer, es peligroso, porque a veces entonces lo que estamos viendo es el riesgo de servirnos a nosotros mismos y no a Dios, que está presente en esa persona, y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Eso es bien importante, y Marta en su caso nos enseña esa realidad. Por el otro lado, hermanos y hermanas, no dar tanto peso a las funciones, a las cosas y a las estructuras. Mucho cuidado con esto.
No podemos poner mucho peso a veces en unas manifestaciones, tal vez de la obra, en las cosas, en los eventos, en los acontecimientos. Mucha actividad, mucha actividad, mucha actividad. Y se le da tanta importancia a que la iglesia, si no tiene actividad, está muerta. Que si la iglesia no hace esto, pues está apagada. Que si la iglesia no hace lo otro, pues constantemente una iglesia con un espíritu de estar envuelta y activa y activa y activa y activa, puede descuidar la oración, puede descuidar lo contemplativo de la palabra de Dios, puede descuidar el formarse al escuchar la palabra de Dios. Entonces, justo balance, porque a veces muchas de las preocupaciones y las quejas, como Marta, que tiene muchos feligreses en la iglesia, es que mi parroquia está inactiva, mi parroquia no es como aquella que tiene más actividades, allá pasan más cosas. Pero miren, hermanos y hermanas, hay que tener cuidado con esto, porque la iglesia pues no es un centro de actividad social para estar permanentemente ocupados en actividades de la iglesia y de la iglesia y de la iglesia. Tiene que haber unos ratos que son de oración. Un festival, qué sé yo qué, para niños en la iglesia puede que se llene, pero que es lamentable que entonces la hora santa no se llene. Y entonces tenemos una parroquia bien activa, hermanos y hermanas, con estos asuntos, y actividad para los ancianos, y actividad para los matrimonios, y actividad para aquellos, y actividad para los otros, y este retiro, y 3 días para aquellos, y el Santísimo vacío, y la propia asistencia a misa diaria vacía, y el propio acto de reconciliación vacío. A esto es lo que se refiere, buscar un justo balance en esto, y por lo tanto tener cuidado, hermanos y hermanas, en no darle tanto peso a esas funciones de las actividades, a los eventos de las actividades y de todo esto que a veces pues no ocurre en muchas parroquias y lo tenemos como queja. Mucho cuidado, hay que profesar la fe primero antes de estar envuelto en estas cosas. Entonces, hermanos y hermanas, no es tanto servir al Señor, sino cómo se le sirve. Eso lo aprendemos del caso de Marta con nuestro Señor Jesucristo y con lo que Jesucristo le dice. Tener cuidado, hermanos y hermanas, no es tanto servir al Señor, sino cómo se le sirve. Y al Señor no se le sirve como si esto fuera un trabajo, porque el que cae como un funcionario y cae en trabajo, pues lo que hace es que lo hace como lo hace el trabajador y el obrero. El trabajador y el obrero lo que hace es que vende su tiempo por dinero. Cuando usted trabaja de 9 a 5 de la tarde, cuando usted trabaja de 8, pues no sé, a 3, usted está vendiendo su tiempo por dinero. Y hay que tener cuidado en la iglesia de cómo se le sirve al Señor. Porque yo no puedo cambiar tiempo por salvación en la iglesia, ¿no? Voy a hacer tantas horas de servicio que me pide mi grupo y con eso ya cumplí. Y por lo tanto en ese escenario estoy cambiando tiempo por salvación, tiempo por reino de los cielos. Y no se trata de eso. El servicio va a ocurrir en cualquier momento. Hay servicios que no es planificado, hay servicios que no es puesto en calendario y hay que estar abierto en todo eso, que nos va a venir sin aviso, que nos va a venir de sorpresa, que hay que acogerlo y también servir. Y cuando estamos en la oración contemplativa delante de Dios y estamos envueltos en la palabra de Dios, nos daremos cuenta que no hay que estar envuelto en tanta cosa programada, sino que muchas otras cosas van a venir que envuelven el servicio del prójimo y la actividad, muchas cosas de la iglesia que no las hemos planificado, pero a lo mejor tenemos el tiempo para hacerlo. Desde ese punto también hay que ver el balance entre ese servicio que se hace y la oración que me fortalece en medio del apostolado y en medio del servicio. Y mire, Marta también acoge al Señor en su casa, que eso es cosa bonita, pero hay un punto muy interesante aquí que he puesto que tenemos que considerar. Marta acoge al Señor en su casa y María lo acoge en su corazón. Y no es tan mal ninguna de las dos. Marta acoge al Señor en su casa cuando lo va a visitar y María lo acoge en el corazón. Hay que acoger al Señor en nuestra casa, hermanos y hermanas. Claro que sí, nuestra casa debe ser también terreno y espacio para que Dios pueda reinar. Muy bien. Pero también en la casa, mi hogar y mi iglesia doméstica, ese hogar, iglesia que yo tengo, bendito sea Dios, ahí tiene que estar el Señor y hay que acogerlo como lo hizo Marta, pero también en la contemplación y la oración tendré que acoger al Señor, ¿dónde? Aquí en el corazón. Hay que acogerlo como María en el corazón y las dos
hermanos y hermanas, están bien. Así que no estamos poniendo una cosa sobre la otra. Marta quería quedar bien ante el Señor y le estaba reservando, hermanos y hermanas, lo mejor de su servicio para el Señor. Pero se quedó en las cosas del Señor. Y esto es el peligro con aquellos que se envuelven y se envuelven en tanta actividad, en tanto compromiso y en tanta responsabilidad. No cabe duda de que todos esos que se envuelven en tantas cosas en la iglesia quieren darle lo mejor al Señor y le quieren reservar el quedar bien delante de nuestro Señor, pero a veces nos quedamos en las cosas del Señor. María, la hermana de Marta, lo que nos enseña es que escogió al Señor de las cosas y le entregó su ser, le entregó su persona por entero. El ser entero lo entrega María, no solamente una cosa. Así que el que está envuelto en mucha actividad para balancearlo con la oración en el servicio, no te quedes en las cosas del Señor nada más. Hay muchas cosas del Señor y todas son buenas, pero también tienes que escoger al Señor de las cosas, que es mucho mejor. En cierta forma nos enseña así ese evangelio. Y hermanos y hermanas, la vida cristiana principalmente llama a, como dije ahorita, a hacer cosas y a ser una persona. Ese hacer de la vida cristiana es en el actuar, es en la acción y es en el servicio. Y bendito sea Dios. Pero el hacer, hermanos y hermanas, el actuar, la acción, ese testimonio y el servicio, lo primero que va a venir antes que eso es el ser una persona transformada delante de Dios a través de nuestra profesión de fe, mucho más allá de la palabra. Porque el ser en esa profesión de fe delante de Cristo representa nuestra persona, representa nuestra dedicación, devoción a la contemplación y a la oración y a la escucha de la palabra de Dios. La responsabilidad cristiana se envuelve, hermanos y hermanas, en que nosotros los cristianos somos llamados a hacer y hacer. Y el ser va primero que el hacer, puesto en el orden correcto. Entonces, para tener este balance, hermanos y hermanas, ya en forma de conclusión, ese balance entre el servicio y la oración, te quiero dar 5 textos bíblicos que nos ayudan a poner todo esto tal vez en la posición correcta de nuestras vidas y aprender nuestra lección junto a Marta, a quien recordamos hoy como santa de nuestra iglesia. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 35, dice San Pablo: en la oración estamos más unidos al Señor. Toda vida espiritual, hermanos y hermanas, tiene que saber que cuando yo saco tiempo para contemplar a Dios, para orar a Dios, para dejar que Dios me hable, para leer su palabra, hay una unión. A veces el servicio, si eso no está, se despega y le estamos haciendo un flaco servicio. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice y exhorta: buscar primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos primero el reino. Y aquí hemos hablado y hemos aprendido que hablar del reino es decir que dejar que Dios reine en mi vida. Su reinado está en mí. Busca primero que Dios reine en tu vida, el reino de los cielos y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Y ten en cuenta eso, lo demás viene por añadidura cuando tú vas buscando lo primero, porque llegaste a lo primero, vas adquiriendo por el camino cosas que son del servicio que te llevaron a eso. Así que busca primero el reino, que Dios reine en nuestras vidas, y lo demás, tranquilo, no te desesperes, vendrá por añadidura. Vamos a hacer las cosas con calma y no vamos a estar metidos en mucho bullicio. En Juan capítulo 6 versículo 27 dicen una palabra también importante para aclarar esto: trabajen no solo por el alimento de un día, trabajen no solo por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Fíjate que no ha dicho que no trabajemos
por lo que pasa en un solo día, o por el alimento de un día, o por el servicio de un día, o por la obra de caridad de un día, sino que también hay que trabajar por ese alimento que permanece, hermanos y hermanas, para la vida eterna. Así que los dos hay que tenerlos que en justo balance y en justa perspectiva. En Juan 11, capítulo 11, versículo 32 dice: y yo, dice Jesucristo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. O sea, ya Cristo fue levantado de la tierra, hermanos y hermanas, y nuestra prioridad es que nuestros ojos estén primero fijos en el Señor, y luego de ahí vamos a hacer todo lo que son los compromisos, las responsabilidades, pero primero tiene que haber un contacto de parte de nosotros con Dios en la oración, en la contemplación, en la escucha de su palabra. Y finalmente, hermanos y hermanas, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 2, había una situación donde a los apóstoles se les llevó la preocupación de que la atención y la obra de caridad, que es un servicio para las viudas, estaba descuidado, y le pidieron a los apóstoles que se envolvieran en ese servicio. Y ahí se ponen las cosas en su sitio. Y entonces dice la palabra en Hechos capítulo 6, versículo 2, que se dice: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de un servicio. Ahí fue que surgió el diaconado, ahí fue que surgió este servicio hacia las viudas, donde los apóstoles tenían una misión que era ¿cuál? Bueno, vamos a predicar la palabra de Dios y estamos en esos asuntos de propagar la fe. Y otros deben de ocuparse del servicio a las viudas, porque la iglesia, hermanos y hermanas, pues tenemos como cabeza a Cristo y muchos somos miembros. Por lo tanto, no te eches la carga de todo encima. Hay otros que en la parroquia tienen que hacer sus funciones y sus responsabilidades. A veces se nos pega un síndrome mesiánico de que a nosotros nos toca salvar al mundo. Eso hay que echarlo un poquito al lado, porque aquí el único Mesías es Jesucristo el Señor. Y entonces, por más que yo haga, hermanos y hermanas, no doy abasto. Hay otros en la iglesia que tienen deberes y funciones. No le quitemos la responsabilidad a los demás de las cosas que tienen que hacer. Por yo, que soy activo y estoy en el servicio, dándome a tanto, estoy dejando a otros sin trabajar en el servicio, o los demás están muy ocupados en no hacer nada. Así que esto es importante balancearlo dentro de esa perspectiva. Hasta los apóstoles tuvieron que decidir. Otros deben de encargarse de las viudas. A nosotros nos ocupa la palabra del Señor, y eso está plenamente correcto. Así que, hermanos y hermanas, ahí concluimos nosotros el Evangelio de hoy y la predicación y la reflexión de este Evangelio. Nos transformamos cuando creemos verdaderamente, hermanos y hermanas. Vamos a hacer un balance entre el servicio y la oración siempre es primero. Hoy Marta nos enseña con las lecciones de la vida y la corrección de nuestro Señor Jesucristo, que a veces estamos muy ocupados y muy nerviosos en las cosas del Señor, pero nuestra función primera es con aquello que es el verdadero valor, ¿no? Es el Señor de las cosas el que nos debe de ocupar en primer lugar. Tú conoces al Señor de las cosas. Tú conoces al Señor de la caridad, tú conoces al Señor de la música, tú conoces al Señor del servicio, tú conoces al Señor del apostolado, tú conoces al Señor que trabaja y se da por los pobres. Por lo tanto, primero hacemos un énfasis en encontrarnos con Él en nuestra profesión de fe. Sí, Señor, yo creo en ti. Vamos a orar a Dios para que nos bendiga en este día. Señor, queremos servir y sabemos que el alimento que nos va a nutrir en el servicio, en la caridad y el testimonio es precisamente contemplarte, orar contigo, escucharte, leer tu palabra. Danos, hermano, el Padre del cielo, la posibilidad de poner en prioridad la oración, de escuchar por la mañana no solamente la radio con las malas noticias, de abrir el periódico para ver qué está pasando con la economía, sino que podamos contemplarte, fijar nosotros los ojos en ti, hablar contigo, dejarte hablar, escucharte, que nos nutres con el alimento de tu palabra, para que así podamos comenzar un día de servicio, de entrega y de responsabilidad cristiana, siendo personas transformadas por tu palabra y por tu testimonio, y haciendo lo mismo que tú hacías en el cuidado de los demás. Amén y amén.
El mensaje ha sido para ti, hermanos y hermanas, no es para otra persona. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Espero que el mensaje haya sido de bendición. Y nos vemos mañana, domingo, Día del Señor, con una nueva semana dentro del calendario litúrgico y nuevos evangelios y nuevas reflexiones para nuestra vida, camino a la salvación. Dios te bendiga. Hasta pronto.